Creo que Tigres ofrece algo que es único adentro del estadio, que es una experiencia. O sea, creo que a nivel integral, quienes seguimos a este equipo debemos estar orgullosos de que hay una época en la que han congeniado logros deportivos, logros institucionales, trascendencia social, impacto mediático. Estos símbolos a nivel social son necesarios porque te sostienen, pero también de repente juegan en contra. Y esa es la parte en la que tenemos que aportar como sociedad también una responsabilidad. Desaparecer las barras o evitar que las barras entren es más un paliativo tal vez que una solución de fondo, ¿no? Somos machos en rehabilitación. Nacemos bajo una estructura machista, social, donde nos ponen un color, el azul, es de los hombres no lloran, los hombres trabajan, los hombres son proveedores, y nos construyen así. A veces consciente, a veces inconsciente. Una serie de sucesos desafortunados, los que terminaron en este episodio lamentable en Querétaro, que tiene que ver con la afectación social, que tiene que ver con lo que las personas individualmente llevan a este punto, al estadio, y que convencen a las demás personas. Cuando una persona forma parte de una masa, renuncia inconscientemente a su individualidad y forma parte de las características colectivas. Entonces yo creo que ese es un reto que tenemos de manera personal, familiar y social. La respuesta básica, y esta es la clásica broma que me... Oye, Omar, tú que eres psicólogo, güey, dame un consejo. Y me dice, ¿qué consejo me das? Mi consejo es, ve a terapia. Omar, bienvenido. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Estoy muy contento de poder tener esta plática y también que surgió por un llamado que tuve en el Instagram de que, oigan, recomiéndenme una persona que hable específicamente de este tema. Y la gente, pues, quiere mucho el podcast y luego me escribieron. Y hubo algo que noté, o sea, mucha gente te recomendó. Incluso Charro, que le manda un saludo, me manda directo el mensaje. Aquí está su teléfono. Así es que muchas gracias por atender al llamado Tigre. No, hombre, encantado de estar aquí. Ya conocía el proyecto, el podcast. Ahí te lo compartía, ¿no? Que ya había escuchado un par de episodios. Creo que es bien padre tener un espacio para poder dar lugar a estas experiencias y principalmente desde esta perspectiva, tal vez, lo diría entre comillas, ¿no? Un poco íntima, de poder estar frente a frente con alguien y platicar sobre su construcción tigre y la aportación que quiere hacer al tema. Entonces estoy súper contento de estar aquí. Gracias. Para la gente que acaba de llegar por ti a este proyecto, pues aquí tenemos esas pláticas que comentas de conocer la vida del invitado. Es un poco difícil que en un medio tradicional hablemos de un solo equipo, ¿no? Así es. Entonces aquí en el formato de podcast me gusta mucho porque podemos ir desmenuzando y platicando. Y por ahí va la primera pregunta. Siempre le preguntamos a todos los invitados, ¿por qué Tigres? Tenemos en la ciudad 2 equipos. Uh-huh. Llegó a pasar que invitados mencionan, me llevaron los 2 estadios, pero me gustó más el Uni por esto y esto. Algunos otros por algún jugador, o por sus familiares, o lo llevaron al Uni por primera vez y quedaron maravillados. En tu caso, ¿cómo fue el acercamiento a los Tigres? Que sé que viene por algo familiar también. Pues fíjate que tiene que ver con una mezcla de todos estos factores que acabas de describir. Para empezar, yo no soy de Monterrey, soy de Oaxaca. Pero toda mi familia vive en Monterrey y ha vivido aquí toda la vida. Entonces yo regularmente venía de vacaciones, siendo niño, a Monterrey. Yo veía que mis primos y mis primas pues traían que de Tigres y de Rayados. Estoy hablando obviamente de los 90s, donde tampoco es que los equipos estuvieran distinguiéndose mucho por triunfos deportivos. No había tanto auge como posiblemente lo hay ahora. Pero casi toda mi familia es rayada. Solo tenía unos cuantos familiares tigres. Y uno de ellos, principalmente mi primo Toño, que vive en Alaska. Le mando saludo a Anchorage, que está por allá. Él cuando yo venía me decía, güey, ven, vamos a ver entrenar a los Tigres. Y me llevaba a medicina a ver entrenar a los Tigres y me metía, ¿no? Estábamos él y yo ahí sentados viendo entrenar a los Tigres. Era la época de Siboldi, del Ruso Peña, del Chima Ruiz, del Tinoco. Entonces compartíamos los entrenamientos. Mis otros primos me llevaban al estadio de los Rayados, él me llevaba a los de Tigres. Entonces un poco me identificaba con esto que decías ahorita de muchas personas que pues van a los 2 estadios. Yo lo hice, me tocó estar en el TEC cuando debutó Lobo de Sousa. No sé si te acuerdes, cuando estaba Lorenzo Sáenz, ahí en el TEC con los Rayados. Me acuerdo justo ahora que falleció Tomás Boy, una portada de Cancha, no me acuerdo si se llamaba Cancha ya desde entonces, que sale Lorenzo Sáenz y Tomás Boy
con los lentes negros oscuros, que estaba de moda Men in Black, los hombres de negro con estos lentes. Entonces mi familia me llevaba a ambos estadios, pero este primo Toño me llevaba a los entrenamientos, me hablaba mucho de Tigres, a él le apodaban el Rusito, porque se parecía a Ruso Peña. Entonces en el entrenamiento ya lo conocían como el Rusito, nos tocó echar taco, ahí había un pequeño negocio de tacos entre Medicina, o sea, las canchas de fútbol de Medicina y el GAM, que es el gimnasio del área médica. Nos tocaba echar desayuno con ellos y demás. Entonces la verdad es que me fui apropiando mucho de esa cercanía, o sea, porque los jugadores nos arropaban, bromeaban con nosotros, no nos tomábamos fotos porque en ese entonces pues no era tan común andar con una cámara para todos lados, ¿no? Y donde sí creo que fue así como el punto de encuentro muy fuerte con Tigres es en un partido en el que me lleva él, era contra Chivas, si no mal recuerdo. Y si no mal recuerdo jugaba Luis García en Chivas. Ese mismo torneo o el siguiente también vino Toluca con Cardoso. O sea, fueron dos momentos en los que no me acuerdo el marcador, pero en una de esas era meter un gol y chocar la mano con alguien desconocido, abrazarte. Ahí yo dije, esto se siente muy padre. O sea, esta identidad, esta sensación de ser partícipe de algo, para mí que venía de Oaxaca, que no teníamos equipos deportivos, nuestro equipo profesional eran los Chapulineros de Oaxaca de la tercera división. Entonces, pues obviamente vivir todo esto y experimentar todo eso fue una sensación muy fuerte a nivel colectivo. Después, yo seguí siendo Tigre, aún así en Oaxaca, pues veía partidos de Tigres y de Rayados porque eran los sábados a la misma hora. Regularmente no se consume tanto fútbol allá. Nuestro éxito deportivo eran los Guerreros de Oaxaca, que es un equipo de béisbol comandados por el comandante Nelson Barrera, que también está en el Salón de la Fama. Ganamos el único título deportivo con él y después lamentablemente murió electrocutado en una tormenta eléctrica, subió a arreglar la antena, le cayó un rayo y falleció. Todo un tema, una historia esto. Pero bueno, lo que quiero llegar es, sucedió así. Tengo una prima, que falleció a los 14 años. Esta playera que traigo hoy es la primera playera que tuve de Tigres, me la regaló ella. Ella era hermana de este primo Toño. Fue un golpe muy fuerte a mi persona, a mi familia. Ella estaba ensayando el vals en la cochera de su casa, la madrugada del 16 de septiembre. Tú sabes que pues hay alcohol, fiesta. Un vecino de ella había agarrado el autobús. Era de estos transportes escolares, no un autobús, sino una minivan. Sin saber manejar bien, la atropella y fallece. Entonces, también esa parte para mí fue como recordar mucho a mi prima con esta playera, a mi primo Toño. Después vengo a vivir a Monterrey en el 2001. Entro a estudiar a la Autónoma, a la Facultad de Psicología. Y tuve la oportunidad de jugar en Tigres básquetbol desde que llegué. Yo juego básquetbol desde los 8 años. Entonces, al también entrar a jugar a Tigres, al representativo de Tigres, pues era ya como, pues ya traía la piel puesta. Ya era Tigre por todos lados. Y pues bueno, los 5 años ahí, estuve en representación estudiantil también. Nos regalaban boletos a las mesas directivas de las facultades. Entonces me aventé también pues gratis, por así decirlo, muchas idas a los estadios porque estaba yo en la mesa directiva. Entonces han sido muchos factores. Yo he puesto en mi Twitter, era mi descripción hace algún tiempo, Tigre desde el descenso del 96. Porque cuando desciende Tigres, estaba como esta broma, ¿no? Que seguramente a muchos Tigres les ha pasado así de, ¿y le vas a seguir yendo a Tigres? A ese equipo perdedor. Y yo decía, sí, pues justo, con mayor razón, pues porque se van a levantar y todo el auge. Y pues desde ahí, esta es un poco la historia desorganizada cronológicamente del por qué soy Tigre, Lim. La verdad es que es una sensación muy fuerte. Me tocaba estar en Oaxaca, saliendo a algún lugar, yo iba a mi jersey de Gaitán y la gente me decía, no, ese zurdo es muy bueno, el divino. Entonces, para mí siempre era como también en Oaxaca esta parte extraordinaria de poder compartir un poco lo que era ser Tigre, ¿no? Que allá pues obviamente no había mucha relación. Sí. Súper padre porque cómo te llega esa conexión por muchos lados, ¿no? Claro. Y que la abrazas también, porque de repente pues puede haber gente que esté dentro de o en la universidad o en diferentes grupos sociales y que diga, no, pues eso para mí no me llama, ¿no? Y algo de lo que también pregunto a los invitados siempre es que ¿cuáles fueron los primeros recuerdos que tiene del Uni? Mencionabas, por ejemplo, el Toluca o mencionabas las Chivas o equipos así que también traían sus figuras en su momento y pues era padre enfrentarse a ellos y era padre como tener esa parte de que, bueno, de aficionado pues voy a hacer mi papel, voy a presionar, voy a echar una porra
Entonces, ¿qué recuerdos o cuáles fueron los primeros recuerdos que te enamoraban específicamente de la afición y lo que hacía la gente en el universitario? Fíjate que de estos primeros partidos que te platico, no tengo como tantos recuerdos tan vividos porque justo me tocaba estar en general, ¿no? Donde mi recuerdo era este que te decía, de estar chocando las manos con personas desconocidas, abrazarse, saltar. Pero recuerdo un partido, 6-2, Tigres Toluca, debe haber sido 2004, 2003, 2004, 2005, 6-2, un golazo, creo que fue el Mumo Peralta, picando el balón. Y yo estaba en preferente, no me acuerdo si era norte o sur, la verdad es que ya han pasado muchos años, y estábamos casi en el córner de donde estaba Cristante. Y me acuerdo así, un carro tremendo a Cristante, pues había comido 6 goles. Entonces, ese fue un partido así memorable para mí, donde eran cánticos, era meterse con el portero. Ya ni siquiera nos interesaba el partido, porque estaba totalmente ya liquidado, ¿no? Pero era un tema con el portero impresionante. Ese es uno de los recuerdos más fuertes que tengo del Uni. O sea, que todo el Uni estaba volcado en tirarle carro a Cristante. Y el otro gran recuerdo que tengo, que no es muy viejo, es el de la final regia, 2017. Ese día, Elim, digo, te lo digo como persona y como psicólogo social que también soy, ese día sentí una conexión en el estadio que no he sentido en ningún otro lado. Cuando estaba el aguanieve, cuando estaba empezando a lloviznar, todos los asientos tenían pues, pedazos ya de aguanieve, escarcha, y se escuchaba unísono el estadio cantando. Nos metieron gol a los pocos minutos en un córner. Y aún así el estadio seguía cantando, seguía alentando. Yo ahí es donde pude descubrir como de manera completa esa conexión que se tiene colectiva con un fenómeno como es Tigres. Sí. De hecho, por mencionar a mi papá y a mi hermana, que les envío un saludo. Saludos también. Papá suele ser un poco serio. Y mi hermana no le gusta el fútbol. Okay. Incluso yo recuerdo que tenía malos recuerdos de que era su cumpleaños y si caía en fin de semana nosotros íbamos al fútbol sí o sí y luego ya llegamos al festejo. Está para bien o para mal, no lo sé. Pero lo hacíamos y a ella como que le traía mal recuerdo de ese rollo. Y cayó que la final de ida fue en su cumpleaños. Y pues obviamente esos fantasmillas de que cuando era niña no estábamos... Era de que, ¿qué onda? O sea, van a ir a la final. Y yo, no, pero te vamos a llevar. Ándale, ve con nosotros y te festejamos antes o después. Total, celebramos ella y yo antes, luego nos fuimos. Y le toca estar con papá. Y te digo que ella es muy ajena al fútbol. Y le sorprendió mucho ver a mi papá cantando todas las canciones, aplaudiendo, saltando, el grito de gol de Valencia. O sea, como que ve esa otra cara que mucha gente no muestra, pero que en el estadio se permite ser. Claro. Es impresionante porque creo que Tigres, y me voy a aventurar a intentar separarlo de otros estadios y posiblemente otras aficiones, ¿no? Creo que Tigres ofrece algo que es único adentro del estadio, que es una experiencia. No pudiera decir positiva o negativa 100%, porque ha habido experiencias negativas también en Tigres, pero el hecho de ser partícipe de una experiencia te cambia. Tú puedes ir al Akron, tú puedes ir al que tú quieras, ¿no? Al de San Luis, al que tú quieras. Y la experiencia per se no se logra percibir, no se logra sentir, ¿no? Regularmente son como brochazos de, me insultaron, me gritaron, había mucho sol, etc. Pero en el Uni es la experiencia, es global. O sea, todo lo que se vive en el Uni es poco probable que lo puedas vivir en otro estadio. Y creo que eso es uno de los valores agregados que ofrece justamente este club, este equipo, esta afición. Y es que cualquier persona que venga, y seguramente lo has visto tú en las redes sociales del club, ¿no? o en Twitter, Instagram, que vienen personas de Corea y vienen personas de Europa y todos intentan apropiarse y se traen sus playeras, intentan cantar, porque te vende una experiencia, ¿no? Y creo que la experiencia es algo que ha marcado mucho la vida de quienes somos Tigres. Sí, está súper padre. Y yo al principio, fíjate, tenía como una idea diferente o... No sé, en hace muchos años como que me causaba algo de conflicto de que viene alguien de otro país o viene un tigre nuevo que es de tal lugar, que
Por cierto, ya tenemos episodio con la tigre alemana, por ejemplo, que le mando un saludo. La he visto en Twitter o Instagram. Sí, pero al principio era como, ¿eso qué? O sea, como una parte, no sé si envidiosa de mí, del aficionado, pues local o así, de que decía, ay, ¿por qué? Pero luego con el tiempo he aprendido de que ese tipo de experiencias, como la mencionas, pues puede atrapar a personas que no viven aquí, y eso tiene, yo creo que mucho más valor que alguien de que pues crecimos aquí y de cierta manera hasta lo llegamos a normalizar el ir al estadio. Y que esa experiencia, acompañada de los logros deportivos, pueda atrapar a más aficionados, al día de hoy lo pienso que está increíble. Y que también es necesario. Sí. Tuve la oportunidad, el privilegio de vivir en Barcelona 4 años. Estuve ahí estudiando y pues fui al estadio del Barcelona muchas ocasiones, ¿no? El catalán en sí se molestaba mucho porque Barcelona sí ha brandeado mucho esta parte. O sea, hay un área específica donde si tú vas y compras un boleto para viajar a Barcelona, la agencia de viajes europea te dice, y te doy entradas para el Camp Nou. Entonces, de repente, a la cultura catalana, ¿no? que también son un poco cerrados, les molesta tener que lidiar con estos, allá se les llama, ¿cómo se llama? Guiris. A los guiris, que son como los turistas. Casi cada juego son diferentes aficionados, ¿verdad? Exacto, pero al final de cuentas lo que hace eso, pues es que te sigue comprando, sigue provocando fluidez económica, lleva esta experiencia a otros lados, se comparte esta experiencia en otros idiomas, y es algo a lo que Tigres, diría 5 o 6 años, bueno, más bien lo pondrás 2016, 2015, empezó a ser muy partícipe, y por eso nos hicimos una marca, un equipo global, ¿no? Tal vez me estoy escuchando muy mal y habrá aficionados que digan, ay, ¿por qué habla de marcas? ¿Por qué habla de vender un producto? Bueno, pues que al final de cuentas también no deja de ser algo que necesita liquidez para sostenerse. Pero nos convertimos en una marca global, en un equipo global, donde nos conocen en muchos lados, por lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, como dicen, y bueno, tú eres experto en el tema, pues no hay publicidad mala. Entonces, llevar una foto a otra parte del mundo, un discurso, una experiencia, la misma playera, te posiciona, por supuesto, la misma playera, así es. Incluso estuvo con nosotros aquí una aficionada, Karen Flores, le mando un saludo, y ella fue al Estadio Nacional de Francia, y obviamente va con la playera de Tigres. Y un francés le habla a otra persona que sí hablaba inglés y le dice, pregúntale si es la playera de Guiñac. Entonces tienen un diálogo de que, oye, ¿cómo está? Acá lo queremos mucho. O sea, como el hecho de llevar la playera también es parte de eso que dices, ¿no? De ya sea aficionado de aquí o sea alguien que llega por primera vez a una experiencia y se lleva una playera, o ese esfuerzo de Tigres de mandarle playeras Exacto. a influencers o a gente de otras partes del mundo, aficionados también del Marsella, pues eso va haciendo que poco a poco se esté ubicando más pues nuestros colores. Y de repente es muy criticado, ¿no? En redes sociales, donde además nos gusta criticar todo. Es muy criticado de que, sí, pues el influencer se puso la playera porque se la regalaron. Pues sí, pero contactar con el influencer, convencer, es un trabajo. Y que acepte a alguien que regularmente vive de vender su marca o de compartir su vida, también es un logro, ¿no? Entonces, yo creo que Tigres se ha logrado posicionar bastante bien. Inclusive metería aquí una vertiente, ¿no? También a nivel club, responsabilidad social, creo que Tigres ha trascendido. Pudiera decir que no creo que haya otro club con esta condición holística, ¿no? O integral que tiene Tigres, el primer club que radica el grito de puto y lo cambia por Tigres, y por cada vez que grites Tigres se recupera una escuela o se rehabilita una escuela. El año pasado, con el tema del Pride, Tigres también pues saca toda una campaña, explícalo con fútbol, hablando sobre machismo, poniendo en la mesa temas también como, por ejemplo, pues el de Tigres femenil, ¿no? Lo que implica asumir el empoderamiento, la autonomía económica, que sean de las mejores pagadas. O sea, creo que a nivel integral, quienes seguimos a este equipo debemos estar orgullosos de que hay una época en la que han congeniado logros deportivos, logros institucionales, trascendencia social, impacto mediático. Creo que cuando hablamos de la época de Tigres o la era dorada de Tigres, que yo creo que se sigue alargando un poco más o se está transitando a una nueva modalidad de época dorada de Tigres, pero creo que ha sido una época dorada de Tigres de manera integral y a veces no lo valoramos. Sí, en todos los niveles. En todos.
Y un ejemplo también es en la calidad de los jugadores. O sea, por mencionar a Nahuel, que él también tiene mucho como esta parte social, como lo mencionabas, lo de la campaña de la comunidad y que Nahuel sale con el pelo pintado. Exacto. O de repente él desde su etapa en Argentina pues apoyaba a diferentes grupos sociales. Entonces eso está muy padre también, que lo trae el jugador, ¿no? Y como que esas cosas se van cascadeando a nivel de directiva para abajo, los jugadores, y luego van y dan a la gente también. Fíjate que ahí está padre. Justo el año pasado, con estos temas me aventé un hilo en Twitter sobre Nahuel. Tuvo bastante impacto el hilo, porque a mí me gusta mucho buscar las historias detrás de las personas. Al final de cuentas soy psicólogo, trabajo con historias. Como decía un profesor, son las cuentas de los cuantis y los cuentos de los cualis, ¿no? Y pues a mí me encantan los cuentos. Y justo en ese hilo, ¿no? Yo recuperaba 5 cosas fundamentales en las que Nahuel ha trascendido de manera social, ¿no? Desde el trabajo con las abuelas de las plazas de Mayo, su libro de Pelota de Papel, donde escriben mujeres futbolistas también. Él ha formado parte de los mercadillos solidarios, que en Argentina son muy comunes. Entonces, cuando tú tienes este tipo de jugadores, como bien mencionas, también te toca otra parte. Tal vez antes te dicen, mira, pintarse el cabello de colores, el arcoíris es de jotos, ¿no? Que es así como el comentario despectivo, denigrante. Pero cuando lo hacen Nahuel, entonces tal vez aquel hombre que es medio macho, ¿no? O que trae esta estructura todavía machista, social, pues ya le piensa un poco porque es su ídolo. Si algo tiene Nahuel, afuera de la cancha, adentro también, si algo tiene Gignac y que creo que Tigres ha permitido, es dejar que sean jugadores disruptivos. Socialmente, deportivamente, a nivel club. Y tener este tipo de jugadores te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Rayados, por poner la comparación, ha intentado tener ese tipo de jugadores que les ha salido un poco mal, pero a Tigres nos salió a la perfección. Tenemos 2 jugadores que en la cancha grita, se le encara el árbitro, manotea y no lo expulsan. Y todos se quejan. No, ¿por qué? Mira, cualquier liga deportiva que vayas, la estrella, el All-Star, va a ser respetado y se va a quejar y todo. Además, y tenemos al All-Star de la liga. Sí, y además que es lo único malo de lo que se agarran, por ejemplo, en el caso de Gignac, ¿no? Estuvo también con nosotros Bandido Diamante. Le mando un saludo. Y él decía, a mí me gusta mucho que André puso como de moda el ser bueno. Porque normalmente los destacados pues tienden como esta parte a ser como un poco los villanos, como un poquito como una imagen negativa. Y Gignac pues es lo contrario, ¿no? O sea, de que ser bueno también es cool, ser bueno también trae cosas muy padres. Y creo que eso, tocando el tema como el caso de Nahuel, pues que le caiga a las personas y lo vean, está increíble. Y fíjate que, digo, estoy totalmente de acuerdo con esto que comentas. Y creo que también algo que me gusta mucho en la figura de ellos dos, digo, igual estamos centralizando mucho la plática en ellos dos, pero creo que es necesario hacerlo por quienes son, es que también uno como hombre puede empezar a conectar con esta posibilidad de ser un hombre sensible, como Nahuel, de ser un hombre bueno, como Gignac, que muchas veces dista de la construcción del hombre social, que no tiene sentimientos, que no puede llorar, que solo es proveedor, todos estos estereotipos de género que se le llaman. Y dista no solo de eso, ¿no? Sino hasta de la misma manera de hacer públicas este tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta mucho leer que cada vez hay más hombres, varones como tú y como yo, que en redes sociales comparten su sentir, comparten sus pensamientos, que van a terapia. Que se pueden mostrar muy vulnerables. Y creo que Gignac y Nahuel han sumado, si quieres en menor grado, si quieres muy sesgado a los Tigres, muy sesgado a Nuevo León, pero que no deja de ser nuestro modo de conversación hoy. Pero han aportado mucho a esto, porque son hombres que nos dan toda una visión de lo bueno y lo malo, de que se vale enojarse, que se vale frustrarse, que se vale pedir perdón, que se vale de repente molestarse. Y creo que es algo que también los hombres necesitamos, ese tipo de referentes. Sí, muy bien. Oye, hablando del tema de la identidad, ¿tú cómo ves este punto de la identidad que
está ahí o que nos agarramos de ella como Tigres, de que, mira, yo veo estos símbolos, esto que hay en el fútbol, esto que tiene Tigres como símbolos de la universidad, el tipo del estadio, la historia que teníamos anteriormente, como se escuchaba la plática esta una que tuvo creo que en Televisa Monterrey, recientemente Tomás Boy, que decía que pues era el equipo del pueblo, o sea, como que y el fútbol está muy lleno de símbolos y de repente lo tomamos como una identidad propia. ¿Tú qué opinas de esos símbolos y que nos agarremos también de ahí? Porque de repente la gente que está ajena al fútbol pues puede decir, ¿qué onda con estos locos? O sea, Claro. ¿por qué se agarran de eso? ¿Por qué su vida es el fútbol? Alguna vez me llegó a preguntar una persona, oye, ¿y si sacas a Tigres de la ecuación? ¿Tú quién eres? ¿O qué haces? ¿O qué? Y yo, pues es que es lo mismo, nada más que lo que me gusta hacer, pues lo hago enfocado acá en los Tigres, ¿no? El caso de, pues, lo que platicamos hace rato, ¿no? Que sí, las playeras, los diseños y Claro. ahora el podcast. ¿Tú cómo ves todos estos símbolos que hay alrededor del fútbol y que, pues, los adoptamos como propios o nos metemos como parte de...? Creo que pudiéramos ampliar un poquito el espectro. Los símbolos son necesarios en las vidas. Pensemos en los símbolos religiosos, en los símbolos sociales. Y creo que Tigres subió unos cuantos escalones para empezar a, si lo quieres poner así, ¿no? Empezar a debatirse también con estos símbolos que son como tópicos en las vidas sociales, ¿no? Si tú le preguntas a 10 personas, pasas por una iglesia y te persignas, la mitad te dirá que sí. Y es un símbolo que igual le preguntas a un sacerdote si tiene algún impacto o no, si se recomienda o no. Pues igual te van a dar respuestas variadas, ¿no? Pero la persona empieza a hacer hábitos o rituales a partir del símbolo, de muchos símbolos. Y esto tiene que ver porque Tigres ya forma parte de un estilo de vida. Así como ser católico forma parte de un estilo de vida, así como ser hombre o mujer forma parte de un estilo de vida u otro género. Entonces, creo que es necesario o era necesario que a nivel social hubiera otras oportunidades, otras opciones simbólicas para empezar a incorporarlas como un estilo de vida. Y aquí creo que es bien importante tal vez tocar un punto, ¿no? Es muy difícil que un equipo chico, entre comillas, porque así es el carro que nos tiran, ¿no? Que un equipo chico como Tigres logre tener esta trascendencia tan fuerte en México, ¿no? En Sudamérica es muy normal, el equipo de la localidad es así, eres o no eres de este equipo y se acabó. Pero aquí en México no era tan común que a manera masificada las personas se permitieran ser parte de estos símbolos como estilo de vida. Y creo que Tigres lo ha logrado. Rayados también, creo que en un menor nivel, pero creo que también se ha posicionado muy bien. Tigres ya es parte de tu vida, como eslogan de Liverpool, ¿no? Entonces las personas sudan Tigres, comen Tigres, huele Tigres, piensan Tigres, sueñan Tigres, viajan Tigres, etc. Estos símbolos a nivel social son necesarios porque te sostienen, pero también de repente juegan en contra. Y esa es la parte en la que tenemos que aportar como sociedad también una responsabilidad. Hay estudios de hace muchos años que todavía se retoman a nivel discursivo, donde los sábados, en las tardes, o hay un estudio de los 2000, cuando nos iba muy mal a Tigres y a Rayados también antes de su época dorada, pero había estudios sociales que te decían los sábados en las tardes se incrementa hasta un 300% las llamadas al 911 de violencia familiar. Imagínate pensar, vamos a ver el lado negativo, imagínate pensar que pierde tu equipo y se te acaba el mundo. Imagínate pensar que pierde tu equipo y te arruinaste un sábado. Entonces creo que ese sigue siendo todavía como la gran deuda social que tenemos como personas. De retomar o parafrasear esta frase que entiendo que está adjudicada a Valdano, ¿no? El fútbol es lo menos importante, lo más importante, o lo más importante, lo menos importante. No recuerdo bien cómo es. Pero a veces esa parte cuesta trabajo terminar de entenderla. Pero los símbolos son necesarios. Porque si dices, no, pero es que el tema de la violencia, que platicaremos ahorita de este tema, ¿no? Pues sí, pero también en nombre de las religiones se ha matado,
también el nombre de los partidos políticos se ha matado. O sea, toda aquella situación que exceda una identidad, llegue al fanatismo, a través del símbolo que quieras o de las simbolizaciones que quieras, va a tener esta capacidad de ejercer violencia, ¿no? Entonces, intentando ser concreto tu pregunta, pues Tigres ha formado parte ya de esta discusión. Ya no te preguntan, ¿eres católico? ¿Dónde vives? ¿Eres tigre o rayado? Es lo primero que te preguntan en Monterrey, ¿tigre o rayado? No importa cómo te llamas, tigre o rayado, eso te identifica, ¿no? Y creo que el hecho de que el fútbol llegue a eso es para que reflexionemos sobre el gran impacto que tiene el fútbol y lo grande o la gran trascendencia que tiene pertenecer a un equipo como este. Sí, y hablando del tema ya específicamente de la violencia que ahorita mencionabas y que se rebasa esa línea, puede haber como una deuda, pues surgen muchas preguntas. Incluso un buen amigo me marcó y me dice, oye, es que quiero platicar contigo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en Querétaro? Él es ajeno al fútbol. Y decía, es que no sé, o sea, no entiendo cómo. Y mucha gente se lo pregunta de cómo el ser humano puede llegar a hacer cosas así. Y yo le decía, pues es que va más allá del fútbol. Porque me preguntaba como mi opinión. Le digo, es que se puede ver de muchos lados. A lo mejor tú crees que fue planeado y puede ser. A lo mejor sí fue gente que realmente va al fútbol. Pero el hecho de ir al fútbol no los hizo así. O el ser una barra no los hizo así. Y le digo, quiero pensar que también pues viene desde cómo crecimos, nuestro entorno. Si crecimos con un papá que iba al fútbol tranquilamente o con un papá que a lo mejor te violentó o cosas así, ¿no? Entonces, de repente este hecho de aventar la pelotita de que la culpa son las barras, pues yo siento que es una medida como media sencilla, ¿no? O sea, que como que no se va tanto a la raíz el problema de la violencia. Mira, desaparecer las barras o evitar que las barras entren es más un paliativo tal vez que una solución de fondo, ¿no? Que tal vez ahorita a manera de castigo, a manera de, pues sí, de reprimenda, ¿no? Pues puede tener sentido si lo quieres ver desde ahí, pero el fútbol es el síntoma, no la enfermedad. Te compartía ahí antes del podcast, ¿no? Un texto que escribí justo cuando fue el tema de Aztlán. 3 años, si no me recuerdo. 4, 2018, 2019. Y yo ponía ahí, pues, el fútbol no es el culpable en sí. No es un sujeto, el fútbol que agreda. No es un sujeto que pueda organizar esta situación. Pero sí es un medio que tiene mucho poder. El fútbol es un síntoma que mueve mucho, donde muchas personas encuentran un muy buen escaparate para poder depositar toda esta violencia, toda esta ira, toda esta construcción que puede ser familiar, como bien mencionas, o social. Y cuando tenemos algo tan masivo como el fútbol, cuando tenemos algo tan potente como el fútbol y logra permearse de esto, entonces sí, es un fenómeno muy violento. Ha sucedido con las barras de Pumas, con el Gonzo. Ha sucedido en infinidad de lugares, con infinidad de equipos. No lo digo para normalizarlo, más bien lo digo para intentar describirlo, ¿no? Cuando dicen, es que al fútbol solo le gustan las personas que son incultas, o que son jodidas, o personas que son pobres, pues ese es un discurso, además de clasista, hasta muy colonial parecía. Solo los obreros jugaban fútbol en un inicio, ¿no? Y así que solo los obreros van a seguir gustándose el fútbol. Y pues sabemos que no, que hay personas, pues que escritores, políticos, cultos, mujeres destacadas. Vi que estuviste con esta, Mane se llama, perdón. Sí. Con Mane, ¿no? Que también la he escuchado. Saludos. Y la sigo yo en Twitter. Y pues hay personas muy que no tienen nada que ver la parte social. Pero sí, el fútbol es un medio y es un medio que le avientas una pelotita, lo empiezas a llenar de este tipo de fenómenos negativos y es una bola de nieve, Lim. Es una bola de nieve que te va y si no te quitas, si no lo puedes prevenir, si no tienes una buena organización, te atropella. Leía yo en Twitter con el tema de Querétaro. ¿Cómo es posible que en las entradas, en los puntos de revisión, no hayan detectado cinturones, navajas? Yo, al uni, llevo a mis 2 hijas.
regularmente. Una hija de 6 y de 4 años. A la de 6 la llevaba desde que era chiquita. 1.5 2 años. Iba yo con mi hermana, que también es muy tigre, le mando saludos. Y con mi pañalera. Traía los pañales ahí y mi esposa se quedaba en casa. Yo quería como que fuera un momento con mi hija, con mi hermana. Para lograr pasar una pañalera en el uni, era un tema. A ver, ábrela. A ver cuántos pañales hay. A ver este bote de agua. Todo. No lo digo como queja. Lo digo como reconocimiento porque ahorita, en 2022, podemos jactarnos de que al uni podemos ir a disfrutar un tema familiar. A disfrutar un espectáculo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando no perdamos y salgamos frustrados. Pero podemos jactarnos de eso. Y nos preguntamos cómo es que en Querétaro había X, Y, Z, pero cosas tan básicas como cinturones, como cables. Entonces, es una serie de sucesos desafortunados, los que terminaron en este episodio lamentable en Querétaro, que tiene que ver con la afectación social, que tiene que ver con lo que las personas individualmente llevan a este punto, al estadio, y que convencen a las demás personas. Tal vez el problema de que no había filtros de revisión adecuados. O sea, yo sí creo que es una serie de situaciones que tenemos que entenderlas así. Porque si nada más culpamos al fútbol, si nada más culpamos a Adolfo Ríos, que ya lo suspendieron 5 años, si nada más culpamos así y no tenemos una vista integral, no tenemos una visión sistémica, nunca vamos a entender el problema. Y creo que Tigres sí pudo percibir una cosmovisión en algún momento. Yo creo que fue como el punto de quiebre por ahí de los 2000, cuando todo lo gallego y estábamos ahí, que se trae a Tuca Ferretti. O sea, creo que sí tuvo esta capacidad de tener una visión sistémica del problema, del que ya no haya diablitos volando, del que no haya habido tantas peleas, porque sí ha habido todavía conatos de bronca y demás. Detallitos como, por ejemplo, ponerlos, el área de los carteros, de donde está el pocito, Ajá. un poquito más abajo. Exacto. Para que la gente como que no se pueda brincar. Que no se pueda brincar. O sea, detallitos que a lo mejor no vemos, o como el tema de la revisión, que hacen diferencia. Y por eso te decía yo que Tigres le piensa a que vivas una experiencia regularmente positiva. Yo fui a CU a ver justo cuando Guiñac supera con el gol histórico de cabeza. Estaba yo en CU, en la Ciudad de México. Es de las peores experiencias que he tenido. Te diría que ni alcancé a ver el gol, estaba del otro lado. Amenazados, fui con mis hijas, mi esposa, amenazados por desde llegar, la playera, comiéndonos unos tacos afuera, amenaza, sin hacer nada. El Alfonso Lastras también, en el Akron. Éramos 3 personas con la playera de Tigres caminando sin molestar a nadie, amenazas, te vamos a matar y no sé qué. Yo no he visto eso actualmente en el estadio de Tigres. Donde pasan las personas con su playera, le tiran carro. Pasan enfrente de la puerta de la barra. Está la barra afuera cantando, a punto de recibir ya la entrada. Y no hay tema. Uh-huh. No quiero decir que no haya habido, ¿verdad? Pero son como oleajes, ¿no? Es casi podríamos pensarlo casi como el tema del COVID, ¿no? Hay picos, hay mesetas. Y ahorita Tigres ya tiene bastante tiempo que tiene dominado esta parte. Ajá. Y de repente en las redes sociales sacan las 2 o 3 veces que llegó a haber algo. Pero ¿en cuántos años ha habido algo? O sea, tiene más de 10 años de esta visión de Tigres de vamos a controlar esto, vamos a tener un diálogo. Sé que hablan con los libres y locos, están en constante comunicación. El tema que salió de que la gente de Querétaro no estaba credencializada. Los libres y locos, desde que toda su zona se hizo abonada, o sea, prácticamente Tigres dijo, todos deben de ser abonados porque deben de traer su información. Claro. Te toman la foto, como cuando vas al INE o así, te toman foto, te toman tus datos, comprobante de domicilio. Lo tienes que ir a dejar tú personalmente. Te lo comento porque yo tengo 2 abonos en la 6A y tenemos 2 en general. Y vas y tienes que ir personalmente y Tigres sabe quiénes son todos los de esa zona desde hace más de 10 años. Y eso no lo han hecho los otros equipos y se supone que se había como puesto como regla para todos. Y si lo piensas tal vez a manera de marketing o de negocio, igual no percibes con facilidad las ventajas de tener este tipo de estrategias.
Pero cuando lo ves ampliamente, cuando te retiras un poco para tener más perspectiva y te das cuenta que puedes evitar episodios como estos o puedes identificarlos de manera inmediata, todo tiene sentido. Por eso te decía que creo que Tigres tuvo la capacidad de tener esta cosmovisión, ¿no? Esta visión como integral y poder apuntalar muchos de estos lugares, ¿no? O muchos de estas situaciones. Y aquí el punto es pensar, ¿estamos exentos en Tigres de tener un episodio de violencia? Nadie está exento. Tú mismo, Elim, yo en casa, estamos exentos de repente enojarnos, gritar a una hija, a un familiar, por un abrupto, por un mal día. Nadie está exento. Aquí no es venir a tirar superioridad moral. No es venir a decir Tigres mejor que todos. No es venir a decir Elim y Omar ya dicen que ellos no son violentos y que no va a pasar nada. Cuando yo trabajo con hombres agresores y hombres violentos, que he trabajado con operarios de transporte público, funcionarios, con colectivos, yo siempre les pongo en la mesa y me critican mucho en redes sociales. El mismo Charro a veces me escribe para decirme, no estoy de acuerdo con esto, güey, que la chingada. Sí, veo que se expresa mucho en el Twitter. Sí, pero por ejemplo yo digo, somos machos en rehabilitación, los hombres. Somos machos en rehabilitación. Nacemos bajo una estructura machista, social, donde nos ponen un color, el azul, es de los hombres no lloran, los hombres trabajan, los hombres son proveedores, y nos construyen así. A veces consciente, a veces inconscientemente. Y entrar en este proceso de desaprender lo que hemos aprendido, de siéntate, tu hermana te va a servir, ya llegó papá de la casa, guarda en silencio porque viene cansado, cuesta trabajo. Entonces, obviamente, y me estoy enfocando mucho en los hombres, y se me critica también por esto, también las mujeres, sí, pero quienes matan hombres y mujeres, lamentablemente son los hombres. 9.5 de cada 10 agresiones las cometemos los hombres. Y aquí estamos los hombres platicando sobre esto en este podcast, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que entender que no estamos exentos o que estamos exentas de poder tener episodios de violencia dentro de un estadio, dentro de una casa, en otros círculos sociales, familiares, etc. No quiero que se me malentienda. No quiero decir que está bien tenerlos. Quiero decir que tenemos que seguirnos preparando, como lo hace Tigres. Tenemos que seguir hablando del tema. Tenemos que seguir discutiendo sobre el tema justamente para evitar que esta olla express que a veces tiene el tema pues, de la vulnerabilidad, de la vida misma, etcétera, no explote. Uh-huh. Y tengamos estos pequeños espacios donde se puede ir oxigenando a veces la frustración, el coraje y demás. Vuelvo un poquito al ejemplo de Guiñac, ¿no? Y de Nahuel, que de repente dicen en la cancha, oye, es que mira cómo le reclama. Pues sí, desde la psicología diríamos, pues es una manera de sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa donde pulsiones inconscientes, que regularmente son pulsiones de muerte, que son pulsiones de agresión, necesitan un lugar donde depositarse. El deporte es un buen lugar para sublimar, ¿no? Si tú vas y te peleas porque me hicieron una barrida, me hicieron un foul, oye, no se vale, que no sé qué, toca en el deporte. Terminas un partido, chocas las manos, Guiñac se abraza con el árbitro, etcétera, ¿no? Al mismo Salvador Dalí, tú eres diseñador, sabes quién es Dalí, obviamente. Claro. Si tú a Dalí lo sacas del contexto artístico, platicas con él, lo ves con ese bigote, ves lo que escribía, lo que dibujaba y dices, este güey está loco. Este güey está loco. De hecho, los rumores es que tenía diagnóstico de esquizofrenia y cosas de estas, ¿no? Pero cuando lo metes en el contexto artístico, es un maestro. Entonces, pareciera que a veces nos hace falta, a nivel social, encontrar estos espacios, ojo, no para pelear, no para discutir, pero sí para sublimar muchas cosas que traemos dentro y que le puedan dar sentido. Si tenemos a un jugador que es muy férreo a la defensa, Torres Nilo, carnicero, leñador, hasta donde sé no mató a nadie, no lesionó de gravedad a nadie, a todos les dio un chingo de leña, güey. Pero el vato salía. En nombre sea de Dios, decía en nombre yo. sea de Dios, Cristo, Redentor, compartía mensajes de amor. No es que sea doble personalidad, no es que sea hipócrita, es que necesitamos espacios donde también trabajar, donde sacar la agresión, la violencia, porque todo lo traemos dentro. Y el fútbol, el deporte tiene este tipo de cosas. Proyecto de la calle a la cancha. Un proyecto que hizo Fundación Telmex hace muchos años, aquí en Nuevo León lo trabajaba también el INDE. ¿Qué hacía? Pues, niños y niñas en temas de situación de calle o en condiciones de vulnerabilidad que pertenecían a polígonos de zona de atención prioritaria, los empiezan a escautear y forman sus equipos.
Y tú escuchas a estos niños 5, 6, 8 años después, te dicen, el deporte me salvó la vida. Entonces, a esto me refiero cuando decimos, no podemos culpar al fútbol exclusivamente de la violencia, porque sería como culparlo, responsabilizarlo también de las grandes personas que a veces tener participación o formar parte de un equipo colectivo, un equipo deportivo, ¿no? Sino que tenemos que verlo con un poco más de zoom y a veces también esa parte de perspectiva hacia afuera, porque si no solo vamos a estar mitificando o solo vamos a estar satanizando o señalando. Y creo que merecemos tener una visión un poquito más crítica del asunto. Claro, un poco más ampliar todo esto. Y me gusta mucho lo que mencionas de que las cosas las traemos nosotros. O sea, he escuchado y seguramente mucha gente ha leído también, pues, sobre que si la naturaleza humana, o sea, que si realmente, o sea, hay corrientes que dicen que el ser humano desde el principio, pues, es un ser bueno y hay otros que está totalmente carente de moral. Rousseau versus Maquiavelo. Ajá. Es el clásico debate ahí. Sí, y cómo podemos también agarrarnos para tener soltar un poco de esa olla de presión que dices de frustraciones o demás, pero no como en un tema de violencia, sino como un tema de energía, ¿no? Que al final yo creo que también entra un juego ahí en el que el aficionado junto al otro y también a lo que pasa en la cancha, pues es un momento de energía muy fuerte el estar en un estadio y como parte de un ritual que disfrutamos cada 15 días y mucha gente incluso cada semana. Freud tiene un texto que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Y Freud destaca dentro de algunas cosas 3 características de las masas. Es volátil, es excitable y es inconsciente. Cuando una masa, tú la empiezas a, ¿cómo decirlo?, incendiar, simbólicamente hablando, paradójicamente hablando, o le empiezas a prender el motorcito ideológico, le puedes prender el motorcito también a manera de energía, de estímulos. Es muy difícil que una masa se detenga. Volátil, excitable e inconsciente. Cuando una persona forma parte de una masa, renuncia inconscientemente a su individualidad y forma parte de las características colectivas. Si tú hablaras con las personas que formaran parte de esta situación lamentable en Querétaro, 50 personas de ellas, y les preguntaras a las 50 si sintieron placer al hacer lo que hicieron, va a haber muchas que te van a decir que no. Y si les preguntas por qué lo hicieron entonces, va a haber muchas que van a batallar para poderte decir por qué lo hicieron. Pero en ese momento se sintieron parte de esa horda colectiva y sintieron que tenían que hacer todo lo que los demás estaban haciendo. Tanto así, también dice Freud, que cuando formamos parte de la colectividad sale nuestro lado más arcaico y salvaje. Por eso desnudan a las víctimas, por eso, como ya pasó también hace algún tiempo, les pican el ano, por eso los ven casi fallecidos y los siguen pateando. Hay narrativas que dicen como salvajes, como animales. Sí, son características de las personas que renuncian inconscientemente a su individualidad y forman parte de la masa, de la horda colectiva, y hacen todo eso que posiblemente no harían estando en un estado consciente, ¿no? Quiero aclarar, no estoy excusando, estoy intentando describir esto desde la óptica teórica de la psicología de las masas. Porque a veces decían, bueno, estas son prácticas del narco, sí, son prácticas del narco. Pero ¿qué pasa si hablamos de personas desnudas, maniatadas, que les pican el ano, pero quitas la parte de la violencia y dejas el placer? Entonces ya no son prácticas del narco, son prácticas sadomasoquistas. Ya tiene que ver con sexualidad. Y entonces ya, caray, no lo había pensado así, ya cambia todo. Pues sí, también hay personas que se amarran, que se dan latigazos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno acepta formar parte de esto y pues aquí obviamente nadie aceptó formar parte de esto, ¿no? Pero a esos niveles de salvajismo, a esos niveles prehistóricos, llegamos las personas cuando formamos parte de la masa. Así es. Pues tema
de mucho cuidado, de mucha observación, ¿no? También esto que te decía del amigo que no le gusta el fútbol y que decía, es que, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Por qué? O sea, y seguramente mucha gente o la mayoría que vio esto, como que no llegan a entender por qué pasa eso, porque una persona puede actuar como con saña, con cero corazón. Pero también está esta parte donde he escuchado que dicen, es que todos tenemos una parte violenta, o sea, somos potencialmente o probablemente podemos ser violentos en diferentes situaciones y tampoco es como como justificar, pero tal vez si estamos en una situación así va a pasar algo igual. O también, dependiendo lo que te decía, como de qué onda con los valores o con lo que viene en la casa. Y que un profe siempre nos decía, la educación se mama en la casa. El vato siempre que alguien la cagaba en el salón, lo corría o algo. Y él decía, pues yo vengo a dar clase de esto. Yo no vengo a decirte cómo te portes ni cómo seas. Esto viene desde tu casa. Y por ejemplo, esta parte también del tomar la responsabilidad nosotros como adultos para las nuevas generaciones. O si llegan a tener hijos. Creo que sí puede ser un diferenciador que tengas, por ejemplo, un padre que te lleve desde pequeño al estadio y que él tenga un comportamiento impecable. Claro. Que no sea una persona que se alcoholiza en la tribuna y que salga a gatas. O inclusive no tiene que ser impecable. Puede ser tipo Guiñac. Que no es impecable. Que pueda tener ahí como esa partecita. Pero que acepte el error. Lo siento, porque Guiñac lo ha hecho a nivel Instagram, Twitter. Lo siento, me excedí, una disculpa. O sea, porque creo que justo tenemos que romper con esta idea de las figuras o los legos impecables, que no existen. Más bien, vamos bajándonos un escalón más, seamos terrenales y entender que las personas nos podemos enojar, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ahorita que decías, y perdón por interrumpirte, este tema de la cultura se mama en casa, ¿no? Yo estaría un poco disconforme con esa premisa o con esa idea. Te voy a decir por qué. Cuando decimos que la cultura se mama en casa o la educación se mama en casa, indirectamente estamos dejando la responsabilidad, y lo hago desde un enfoque social, en las mujeres. Porque son quienes regularmente se quedan en casa, porque los hombres salimos a trabajar, porque es el estereotipo de género del que ya hablábamos, y las mujeres son quienes nos encargan, nos educan, nos cuidan, etcétera, etcétera. Cuando decimos la educación se mama en casa, estamos dando una responsabilidad implícita a que tal vez no nos educaron bien nuestras mamás, ¿no? Y yo pondría, insisto que es una opinión muy personal, yo pondría también el énfasis en si la educación realmente se mama en casa, los hombres y los papás tenemos que ser más partícipes de esa educación. Uh-huh. Porque principalmente los hijos varones que vemos en esos papás, como mencionabas ahorita, esas figuras que inconscientemente es la primer figura de identidad y autoridad que tenemos, y vemos que no está, o vemos que solo convive con nosotros para llevarnos a estos lugares bonitos y demás. Entonces ahí sí está esta estructura donde los hombres pues no aceptamos ser este otro tipo de hombre que pueda asumir su responsabilidad. Uh-huh. Y algo que te decía también con el tema de papá y que, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy tigre por mi papá. Dicen por ahí los que no les gusta el fútbol, te lo impusieron. No te hicieron tigre, te lo impusieron. Y estoy a gusto con eso. Y recuerdo, por ejemplo, a nosotros nos tocó la vez que hubo un momento de violencia en el tecnológico, uh-huh, en el que lamentablemente un policía pierde un ojo. Esa vez, la barra se pone hasta abajo, todos los familiares se van hasta arriba cuando íbamos allá al rinconcito, creo, no recuerdo la puerta, pero era en el rincón. Uh-huh, en la esquinita acá. Y yo me voy hasta abajo, mi papá y mi hermano se quedan arriba. Y al momento de salir, pues se hace todo el tumulto, pierdo de vista a mi papá, pierdo de vista a mi hermano, y pues yo me salgo, ¿no? Y al momento de salir, vienen los rayados, precisamente los de la adicción, por dentro del estacionamiento. Y hay policía montada haciendo como una valla. Pero ¿qué pasa? La valla estaba dentro del estacionamiento y afuera no había nadie. Entonces, los rayados, no podemos pasar por aquí. Se salen y justo donde van saliendo todos los de Tigres, ahí se presenta un conato de bronca fuerte, en el cual me toca vivirlo. Creo que es la única vez que me ha tocado algo así. Que lo que había que hacer era esquivar pedradas. E irme. O sea, caminar, seguir caminando. Uh-huh. Entonces,
ese es el de los pocos momentos en el que he estado en un momento así, como de adrenalina y de, podría decirse hasta supervivencia, pero no... Me llama la atención que no reaccioné en agarrar una piedra ni contestar pues lo que estaba pasando, ¿no? Y de alguna manera siento, y es una duda, ya al final me va a cobrar acá la factura. ¿De qué está? La consulta. Que yo nunca vi a mi papá reaccionar en un acto así, o Claro. en un ataque, o ni siquiera enojarse como que demasiado por el resultado, o como... papá me decía... Yo me enojo bastante en el estadio y echo madres y por los malos resultados ya saben de qué años hablo. Pero saliendo del estadio, bye. Claro. O sea, como que siempre me dejó eso muy claro y nunca lo vi como reaccionando con otras personas. Entonces, por eso también como mi duda de, pues es que crecí viendo esto y en ese momento trayéndolo ahorita como un recuerdo es, yo no regresé como una agresión. Lo que hice fue, vámonos antes de que pase algo o me caiga una piedra. Y tal vez tú y yo somos privilegiados en eso. Yo, a diferencia tuya, no tuve padres, soy hijo de madre soltera. Conocí a mi padre biológico hasta los 22, 23 años. Y tal vez fuimos privilegiados porque no tuvimos ese ejemplo de ver a un padre reaccionar negativamente. Pero ¿cuántos hijos ven a sus padres reaccionar negativamente, gritar, amenazar a la propia familia, golpear a la propia familia, ejercer otro tipo de violencia? Y entonces cuando decimos, es que justo es difícil que esos que son muchos, tal vez no logren convencer a los otros tantos, pues de que la violencia no es la respuesta, ¿no? Y es ahí donde todos los proyectos sociales, donde todos los tipos de prevención, donde todos los modelos informativos tienen mucho que ver. Poner estos temas en discusión, yo te agradezco y te lo aplaudo. Si hoy vamos a hablar de violencia, violencia y fútbol. Es un tema ríspido, es un tema que ya es muy mainstream porque ya sabemos siempre a quién culpar. Al fútbol, a las barras, a la sociedad, al presidente en turno, al momento histórico. Pero convertirlo personal, como lo estamos haciendo tú y yo hoy, platicando de nuestras personas y cómo esto tiene que ver, pues obviamente no es algo fácil, ¿no? Hacerse público no es algo fácil, pero creo que es necesario. Siguiendo un poco la teoría psicoanalítica, ¿no? Freud proponía, tenemos pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Las pulsiones de muerte también son llamadas pulsiones sexuales y las pulsiones de vida son llamadas pulsiones de autoconservación. Y él proponía que lo primero que tenemos desde que nacemos son pulsiones de muerte, porque todo el tiempo estamos intentando librar la muerte y por eso todo el tiempo estamos intentando tener pulsiones que nos eviten morir. Lo primero que hace un niño cuando nace, ¿qué es? Llora. ¿Por qué llora? Ahora sí que nacer ya es un suplicio, tener que respirar por propia cuenta. Entonces, obviamente, ese llanto es un llanto de molestia. Hay algo aquí que me está molestando. Los niños, las niñas cuando nacen son chiquitas, lloran porque tienen pipí, porque tienen popó, lloran porque tienen hambre, porque lloran por todo. Pero es una manera de que alguien le ayude a empezar a incorporar maneras de sobrevivir a esta situación displacentera que se está viviendo. Aquí habría que preguntarnos cómo podemos hacer para tener más ecosistemas de bienestar, para tener más spots de autoconservación, para tener mejores estrategias de que las personas encontremos ciertamente como estas ganas de apaciguar un poco o esta fortaleza para apaciguar un poco tantas pulsiones de muerte, autodestrucción que normalmente tenemos. Entonces yo creo que ese es un reto que tenemos de manera personal, familiar y social. La respuesta básica, y esta es la clásica broma que oye, Omar, tú que eres psicólogo, güey, dame un consejo. Y me escribe, ¿qué consejo me das? Mi consejo es, ve a terapia. No chingues, güey. No, pues ve a terapia, güey. O sea, ¿qué consejo te puedo dar? Ve a terapia. La terapia es un lugar donde tú puedes hablar tus problemas, donde alguien te va a escuchar de manera objetiva, imparcial, no te va a juzgar, que tú te puedes escuchar a ti mismo. Yo siempre recomiendo, ve a terapia. Soy psicólogo, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas pueden servir? El deporte. Practicar deporte es bueno. Pasar tiempo de calidad con la familia. O sea, esas son las áreas que tenemos que empezar a descubrir o a fortalecer. Y si me dices, o si me preguntas, a ver, Omar, ¿y esto qué tiene que ver con Tigres? Fácil. ¿Cómo es tu llegada al estadio, Lim? ¿Cómo es tu llegada a Espacio Tigre, a Zona Tigre, donde tu hijo puede patear una pelota de fútbol a ver si se gana una playera, donde está la botarga ahí bailando contigo?
justamente esa parte es donde desde antes de entrar al estadio ya estás empezando a bajar ese nivel de estrés, de angustia, de ansiedad, porque te empieza a ser un fenómeno menos hostil. No, hay música, pásale, llévele el color, las semillitas, otro tigre, yo tengo esa playera. O sea, desde ahí empieza a bajar un poco esta parte de las inmediaciones del estadio. Yo pongo el ejemplo de Tigres, que es al que suelo ir. Y una vez que entras, digamos que ya entras con la expectativa de que vas a cantar, de que te sabes las canciones, ya venías con la playlist ahí en el coche. Entonces ya llegas en un modo, en un mood, ¿no? Como se le dice anglosajonamente. Ya lo que pasa en el estadio, pues puede modularlo hacia arriba o hacia abajo. Pero ya desde que llegas con esta idea de que pues, vengo a vivir un espectáculo, una experiencia, pasarla bien, ver mis amigos. A mí me encanta que en el Volcán tengo conocidos que tienen añísimos con el mismo cartero, con los mismos compañeros de asiento, de butaca. Ya son como una familia que se ven cada 15 días a comer dominicalmente, que aquí sería el sábado, ¿no? Pero a eso me refiero con todos estos spots, con estos ecosistemas que ayudan a bajar un poco esto, ¿no? Y creo que Tigres hizo algo también bien interesante ahora que llegó Miguel Herrera, donde junta algunos de los grupos de animación, a los grupos de WhatsApp. Lo primero que hicieron casi. A los grupos de WhatsApp. La paradoja de la inclusión es que en la inclusión siempre va a haber exclusión. Si tú incluyes a uno, excluyes a otro. Eso es la paradoja. Y pues hubo grupos que se sintieron excluidos, porque no fueron invitados. Pero el hecho de decir, hey, no somos enemigos, sabemos que nos tiran mierda en los grupos de WhatsApp, no pasa nada, es normal, nada más que sepan que no tenemos problema con ustedes. Esa es una declaración de intenciones. Porque los grupos de WhatsApp son un hervidero. Sí. Fuera Tuca y fuera Piojo y fuera quien juega un mal partido, ¿no? Fuera Chaca, fuera quien sea. Pero queda ahí. Queda en esa parte porque el club sabe pues, que no hay un conflicto de intereses ni un conflicto mayor, ¿no? Entonces, este tipo de cositas, este tipo de declaraciones de intenciones también ayudan a que el nivel esté bajo. Si tú dices, oye, yo quiero conocer al director técnico en un charter y cosas de estas. No te puedes acercar. No tomamos una foto. No. Entonces deviene toda esta parte, ¿no? Entonces creo que Tigres ha hecho eso bien. Los grupos de WhatsApp creo que tienen su función. Yo estuve en Chicharroneros un par de años. De ahí saqué a uno de mis mejores amigos, que lo conocí en el grupo de WhatsApp de los Chicharroneros. Él es de la Ciudad de México, yo de Oaxaca, nos conocimos aquí. Mi esposa y su esposa son súper amigas. Hemos hecho muy bonita amistad. A Cristian le mando saludos, que ahora vive en Perú. Y desde allá también ya trae su playera de Tigres y todo. Pero también, obviamente, ¿no? Y creo que es algo que también podemos poner en la mesa, el tema del personaje de redes sociales, ¿no? Porque ahorita no ha pasado tanto en Tigres, pero en otros equipos de fútbol sí está la amenaza de muerte, meterse con la familia, empezar sacar direcciones. Sacar direcciones y cosas de esas. Cuando las personas dicen, no, es que es un personaje. Yo soy un personaje en redes sociales y en la vida real soy otro. Yo diría, no. Eres el mismo, pero las redes sociales es el equivalente al fútbol. Sí, que estás utilizando para hacer violencia. Recuerdo que Samuel de los Libres decía eso, de que, oye, es que de repente una persona que le tira la barra o esto y lo otro, y luego lo ves y en persona te dice, ay, son las redes, es el Twitter. Y decía, pero pues eres tú, güey. O sea, ¿qué tanta distancia hay de una cuenta que tú estás usando y tú estás tecleando? Y hay que tener cuidado, porque si esas personas que dicen, ay, en la red social soy uno y es un personaje y en la vida real son otras, con mucha facilidad pudieran empezar a justificar que la violencia no es tan grave porque fue en un estadio de fútbol y fueron las barras, pero que realmente no es así. Uh-huh. Porque es lo mismo. Es la misma persona utilizando un espacio o un medio para ejercer un tipo de violencia en contra de los demás a través de un anonimato o de un personaje o fundamentado en una barra o en lo que tú quieras. Pero sí, es un tema estructural. Oye, hablando de esto que salió como empezar, la gente empezó como a buscar culpables. De que no, y empezaron también a agarrarse criticando, sobre todo en el Twitter, de que es que los que hacen los espacios deportivos en la ciudad, ellos empiezan de que el pique y hacen que la gente se pelee. Y para mí también es, a ver, espérate, o sea, como que hay una línea ahí marcada de que obviamente nadie te dice ve y peléate, nadie te dice ve y tírale carro a tal. O sea, ya depende de nosotros de cómo tomamos esas cosas. Y ese es uno de los ejemplos, ¿no? De aventar la culpa. O sea, la gente de los medios, aparte del tema de las barras, ¿verdad? Mira, hay una
digamos, un posicionamiento teórico, no recuerdo ahorita de quién es, si es de Gadamer o de quién, que decía, yo me hago responsable de lo que digo o de lo que escribo, no de lo que se interpreta. No estoy exculpando, ¿verdad? Porque siempre ha habido el tema de que no, Don Robert incitaba a la violencia, Pello incita a la violencia, Forcade incita a la violencia. Son estilos y son líderes de opinión. Pero también tenemos una responsabilidad en tratar a los líderes de opinión como si fueran coaches de nuestra vida o como si fueran pues personas que nos dicen qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Ahí creo que hace falta a veces este criterio personal. Pues sí, pues vemos que hay una guerra, lamentablemente, una invasión Rusia-Ucrania, pero pues no por eso ahora voy a querer yo invadir. Pero sí pensamos así, de manera informal. Por eso hay muchas bromas al respecto. Oigan, ahora que está Rusia invadiendo Ucrania, ¿por qué no recuperamos Texas? ¿No? Como México. O sea, empiezan estas bromas. Las bromas siempre son un mecanismo de liberar la angustia. Y yo creo que el tema de estos líderes de opinión, ellos mismos tienen también que saber regularse y saber diferenciar lo que es la comunicación de lo que es emitir una opinión, de lo que es promover una conducta. Pero también nosotros, quienes estamos de este lado, tenemos que aprender a diferenciar eso. Tal vez mi comentario al respecto carece de objetividad, porque conozco a Pello, somos amigos, entiendo su personaje, pero también lo conozco afuera y sé que es igual de intenso, sé que es igual de gritón, sé que piensa lo mismo desde que estaba en la UDLAP, que él jugó fútbol americano ahí con los aztecas de la UDLAP. Pues así es Pello. O sea, quien no lo conozca en persona pues va a decir, este es un personaje y maldito gritón y lo hace adrede. Pero así es. Así era con el americano, así era con el fútbol. Además que ahora hay un público objetivo, ¿no? que está muy bien entrelazado. Está dirigido hacia un equipo de fútbol. Entonces, yo sí creo que tenemos que asumir responsabilidades compartidas. Tanto los comunicadores, en este caso, por ejemplo, tú también eres un comunicador, yo estoy comunicando algo, y siempre que se comunica algo y que nos hacemos públicos, por lo menos un servidor tiene el temor de no se vaya a salir esto de contexto. No vayan a sacar solo esta frase y no escuchen todo lo demás. Pero creo que es un riesgo que se tiene que correr cuando se quiere comunicar algo. Y asumir las responsabilidades. Oye, es que dijiste esto. Bueno, te puedo decir qué intenté decir o en qué contexto estaba. Que tal vez es esa parte en la que estos comunicadores a los que te refieres, pues simplemente funcionan como figuras públicas. Sabemos tan poco de sus vidas privadas que solo juzgamos a partir de lo que me ofrece a nivel público. Que creo que es la diferencia, por ejemplo, de proyectos como este podcast, donde estás escuchando a una persona y puedes entender desde dónde te habla y por qué te está hablando desde ahí. Pero yo no estoy totalmente convencido de que tengamos que ir tras ellos porque promueven la violencia. Porque más bien creo que vayamos tras todos porque todos somos violentos de alguna manera, ¿no? Sí. Era una de las dudas que me surgía a raíz de esto que te comento que vi en redes. Y también, o sea, una pregunta muy puntual es ¿qué puedo hacer yo? Porque se ha escuchado como esta parte de hay que empezar con nosotros mismos, hay que empezar en nuestra casa, hay que empezar en nuestros círculos cercanos y demás. ¿Qué podemos hacer como sociedad para esto que está sucediendo y que el fútbol siga siendo un espacio pues de diversión, ¿no? Que al final es un juego y es un entretenimiento. ¿Tú cómo lo ves? Y sobre todo hablándole a los Tigres, ¿verdad? Que es el público que escucha estas pláticas. Claro. Pues mira, yo respondería inclusive desde tu propio discurso. Hay que entender que esto es un espectáculo y forma parte de nuestras vidas, pero que no es nuestra vida. O sea, es nuestra vida durante 2 horas a la semana o 4 cuando hay doble jornada, ¿no? Donde me gustaba mucho este eslogan que se utilizaba 2014, 2015. Señores, dejo todo, voy a ver a Tigres. O sea, creo que esta parte, este eslogan, conmigo conectaba mucho, hablando de identidad, porque era, pues sí, dejo celulares, no voy a estar tan distraído, voy a ver a Tigres. Las 2 horas quiero ver a Tigres porque es mi equipo, porque me gusta el espectáculo, quiero disfrutarlo, ¿no? Entonces, creo que cuando entendemos que esto forma parte de nuestra vida, que es toda nuestra vida 2 horas y demás, pero que además, como hay muchas personas que lo ponen en Twitter, ¿no? El jugador sigue teniendo su vida, gane o pierda, tiene su vida, le siguen pagando,
sigue viajando, pues él sube su foto, Tigres y Rayados peleándose, ellos haciendo carne asada juntos. O sea, tenemos que entender esa parte en la que sí puede ser toda nuestra vida, pero por un tiempo limitado. 2 horas, 3 horas con la previa, 4 si quieres. Pero después tenemos que seguir con una vida y tenemos que pensar que nuestra vida tiene que ser, por así decirlo, una vida normal en el sentido en el que una derrota o un triunfo no logre modificar por completo nuestro estado de ánimo y demás. Sí, uno se pone nervioso y se enoja. Cuando llegué a vivir aquí a Monterrey, tenía un amigo, Napo, Napoleón, el buen Napo, que es muy rayado. Y cada vez que nos juntamos en una carne asada, nos decían que Napo y yo éramos como cuando Bugs Bunny pelea con el Pato Lucas. Y están todo el tiempo peleando y los dos... ¡ah! Y Napo me decía, es que tú no entiendes la pasión del clásico porque no eres regio, güey. Aquí es tirarse carro, aquí es agredirse, aquí es echarle mierda al otro. Tú no lo entiendes porque no eres regio. Chinga. Dije, a ver, güey, es como decirte que tú no entiendes que eso es una pendejada porque no eres psicólogo, güey. Sí. Y yo soy psicólogo, ¿verdad? No, güey, pero es que la pasión regia. Y le dije, no es que tú y yo tengamos que estar de acuerdo, pero tenemos que respetar que los estilos son diferentes. Y eso es otro de las respuestas que yo te daría. Tenemos que respetar la diversidad. Tenemos que respetar la pluralidad de que no todos van a vivir un clásico como los demás. El fútbol, ¿por qué no alientas? ¡Órale! ¡Cántale! ¡Cántale en el estadio! Pues si no quiero, si estoy cantando por dentro, si yo lo disfruto así, todavía veo adultos mayores escuchando RG La Deportiva en el celular mientras ven el partido. Tenemos que respetar. Inclusive si nos consideramos un club de la universidad, recordemos, Elim, que la universidad nace como una unidiversidad, que después se acortó la palabra a universidad. Pero somos una unidiversidad, o sea, somos un espacio muy diverso. El fútbol también es un espacio muy diverso, muy plural, donde cabemos todas, cabemos todos, cabemos todos, aunque se enoje el charro. Pero al final de cuentas, es un lugar donde todos tenemos la posibilidad de disfrutar a nuestra manera. ¿Qué sucede cuando empezamos a respetar nuestra manera de disfrutar el fútbol? Podemos evitar o ponernos un poquito contrarios a la alienación. ¿Qué fue lo que pasó en Querétaro? Estaban alienados. O sea, emocionalmente creían que la única manera de que esto terminara era acabando con el contrario. Era un contrario que ya estaba detectado, que ya estaba señalado, que se iba a buscar contra él. Entonces, psicológicamente tenemos que partir de esa parte. Cuando tú dices, oye, el cambio empieza en uno, sí. Empieza por entender que la cabeza de uno no tiene que ser la cabeza de los demás, que hay diferentes maneras de vivir el fútbol, que el fútbol puede ser toda nuestra vida, pero por un tiempo limitado como es cualquier cosa. Cuando yo daba clases en la universidad, me preguntaban sobre la felicidad. Me decían mis alumnas y alumnos, oiga, profe, ¿qué onda con la felicidad? Que quiero ser feliz. Y lo decía, tengan cuidado, porque la felicidad es efímera. Y yo les ponía de ejemplo una relación sexual. ¿Cuánto dura un orgasmo? Si te va bien, 1 minuto. Si te va muy bien, 3, 5 minutos y estamos exagerando. Si te va mal, 30 segundos. ¿Cuánto te cuesta acceder a un acto sexual que te lleve a tener un orgasmo? Digo, si nos vamos al amor romántico desde el cortejo, invitar a salir a alguien, te puede durar años, meses. Y la felicidad o esa satisfacción, ese placer, pues duró poquito, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a disfrutar los procesos, a disfrutar la previa, a sufrir la derrota y que no todo se pueda reducir a ganamos o perdimos, estoy feliz o estoy enojado. No, porque eso es efímero. Todo lo demás es el proceso y así es la vida misma. Buenísimo. Englobas ahí bastantes cosas y qué chido poder verlo así también. Yo tengo poquito que estoy yendo con una psicóloga. Te felicito. Bien poquito tiempo. Gracias. Está padre. La verdad, sí hay muchas cosas de valor que veo ahí. Y muchas de estas que pues tienen que ver, abriéndome un poquito aquí con lo que les voy a contar, es que pasa que el tema de los resultados, si ganamos o perdimos, como que ya pasa a otro término. O sea, ya pierde Tigres y para mí es como... no hay pedo. O sea, no voy a dejar de ser tigre. No sé si acabas de bajar 3 rayitas en el ser tigre, sí, como se llaman en las redes sociales. Me van a decir que ya no soy de los más tigres. Exacto. Bueno, pero el punto era también que de repente... O sea, sí estoy trabajando en el que se va a otros aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo...
presentar un proyecto que no se apruebe, o sea, que tenga que ver con los Tigres. Y claro. Recibir un mal comentario aquí en el podcast. Recibir un rechazo o algo. O que llegue a ser como un poco estresante también. Por ejemplo, empezamos a grabar y había aquí unos problemillas técnicos. Y yo, o sea, de repente como hay una línea muy delgadita en la que estoy viendo que cómo se mueven las emociones, ¿no? En esto que también tiene que ver con los Tigres. Y la verdad, está muy padre lo que estoy viendo y lo que estoy, pues, descubriendo también, ¿no? O sea, como el permitirme sentir las emociones y, claro. y enfocarlas o encaminarlas, pues, a tener como un estado más, pues, óptimo o estar mejor, ¿no? Todo esto que les comento es qué onda con la gente que no ha ido a la terapia, que no se ha acercado para nada, por esto que mencionabas al principio de que crecimos como en un ambiente machista y aguántese, no se joto y las cosas que dicen. ¿Cómo se puede acercar a alguien que diga, oye, quiero descubrir algo porque sé que la terapia no es que tengo un pedo y voy? O sea, ¿qué le recomiendan normalmente a la gente que está ajena totalmente a estar en un proceso de estos? Mira, la primera recomendación que yo daría es que desmitifiquemos la idea de que ir a terapia es porque tenemos problemas. Te voy a utilizar un ejemplo futbolero. Cuando el equipo pierde, no era tan malo, y cuando el equipo gana, no era tan bueno. Son una serie de circunstancias, incluida la suerte, y podemos debatir al respecto sobre ganar o perder. Uno no es tan bueno cuando gana, ni es tan malo cuando pierde. Y es igual en la vida. Uno no necesita tener muchos problemas como para ir al psicólogo, ni tiene que ir al psicólogo porque tiene muchos problemas. A veces la terapia psicológica, la psicoterapia, desde las ramas que ustedes elijan, que hay muchísimas, a veces funciona exclusivamente como un espacio de contemplación. Imagínate, Lim, que tú estés grabando un podcast donde te estés entrevistando a ti y te preguntes cosas como las que... Como el Maradona. Sí, el Maradona que tuvo su entrevista. O te preguntes cosas a través de tu interlocutor, en este caso yo. Por ejemplo, a través de esta plática terminamos hablando un poco de ti y nos terminaste compartiendo algo cuando supuestamente el entrevistador era yo. Este tipo de cosas funcionan en terapia. Es lo que Sócrates llamaba la mayéutica, ¿no? O la dialéctica también platónica, donde pues, uno llega al conocimiento de muchas cosas hablando, escuchándose y escuchando a otro. Entonces, a veces la terapia justamente es ese espacio de contemplación, como de decir, chingado, Guiñac es el jugador más guapo en la historia de Tigres o no. Y se sienta en el diván, se acuesta, estoy siendo muy mainstream con el episodio, ¿no? Con la escenografía, muy Woody Allen, y se acuesta en el diván y dice, Guiñac, ¿será o no? Y en lo que uno se pregunta eso y vienen 3, 4 respuestas y empieza a discursar al respecto, ya existe una elaboración. Entonces, a veces ir a terapia es un espacio de contemplación, un espacio de escucha, un espacio de encuentro, de autodescubrimiento. Y muchos te dirán, pero eso lo puedo hacer solo con mis amigos. Sí, la diferencia es que aquí lo vas a hacer en acompañamiento con una persona que estudió para eso y que además, como te decía hace rato, te ofrece una escucha objetiva e imparcial. No te va a decir eso está mal o eso está bien. Y si ustedes quienes nos están escuchando, sus psicólogas o psicólogos dicen que está bien o están mal las cosas utilizando juicios de valor, busquen otro lado. O díganles que eso no está tan padre. Porque al final de cuentas la terapia también sirve para eso. ¿Qué otros espacios tenemos realmente donde las personas no nos juzguen y no nos vean con una óptica moral, con el bien o con el mal? Son muy pocos. Nuestros amigos, y esto es algo muy común, me pasa con pacientes, mujeres jóvenes, que me dicen, es que si le hago caso al consejo de mi amiga porque ya le hice caso, esto fue un problemón y no lo logramos solucionar. Pues la amiga te va a decir lo que piensa, que es lo mejor. El amigo que te va a decir, vamos a echar unas cheves, güey, ahorita se te pasa, con unas cheves y una carne te alivianas, ayuda un chingo. Tener redes de apoyo ayuda un chingo, son necesarias. Pero eso tal vez no es la respuesta que necesitas para problemas específicos o para temas específicos de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que te aporta eso la terapia y por eso te decía que siempre es mi primer consejo. ¿Qué consejo me das? Ve a terapia, güey. Y ni siquiera lo hago promocionalmente porque me siento afortunado, tengo mi consulta llena. Pero yo siempre les he dicho, y en Twitter también me arroban de repente cuando, oye, que alguien necesita un psicólogo. Puedes canalizar con alguien. Claro, me mandan WhatsApp, me mandan mensaje, Insta. Claro, te paso con tal.
entre más personas vayamos a terapia, la que tú quieras, te puedo asegurar que la vida va a ser un poquito menos ríspida entre nosotros. Porque hay muchas veces, Elim, que tú peleas conmigo, que yo peleo con Tuca, que Tuca pelea con quien tú quieras. Y esos pedos que nos estamos echando no tienen que ver contigo, ni con Tuca, ni con la directiva. Tienen que ver con un chingo de cosas. Me voy a poner súper cliché. Casi siempre tienen que ver con papá o con mamá, que son como las primeras personas con las que peleamos, odiamos, amamos, etc. Y eso lo trabajas en terapia y entonces ya decides qué peleas tomar, decides qué guerras luchar, decides cuándo desgastarte y cuándo no. Porque regularmente andamos proyectando y embarrándole nuestros pedos a personas que no tienen nada que ver, pero las elegimos porque sabemos que son las que nos van a aguantar. Sí. Y ese es un temón. Sí, en el tema de la familia, esto que dices de papá y mamá y eso, pues yo tengo mis recuerdos más felices con mi papá son por el estadio. O sea, en realidad el vínculo fuerte así con él, o al menos que recuerdo que empezó, pues soy de la lista de, como dice una amiga, de que del club de los papás divorciados. Y pues la diversión de pequeño era ir al estadio con mi papá. Entonces es algo que también abrazo mucho y hasta la fecha pues yo disfruto el que él viva el fútbol y que yo también tenga esa parte, ¿no? Y está padrísimo poder heredar ese tipo de cosas. Mis 2 hijas son tigres. Bromean conmigo. La chiquita de 4 años es muy, muy canija. O sea, es muy bromista. Y luego me dice, oye papá, despiérteme. Ahora, de hecho hoy que me puse la playera para venir acá. Dice, oye papá, te quiero decir algo. Le digo, dime. Soy rayada. Le digo, ¿y eso? Nomás, hoy quiero ser rayada. Está bien. Dice, ¿no te vas a enojar? Le digo, no, pues si quieres ser rayada está bien. Y me dice, no, no es cierto, soy tigre, jajaja, jiji. Y mi esposa no es tan futbolera. Le pregunto, va al estadio a veces, pero le pregunto, no sabe ni quién juega ni nada. Le gusta la onda tigre. Pero para mí es muy padre poderle heredar esto a mis hijas. Y una vez mi esposa me dijo, oye, pero ¿no crees que es imposición? Lo que mencionaste hace rato. Le dije, mira, yo no me voy a enojar si cambian de equipo cuando sean grandes, si quieren dejar de ir al fútbol, al estadio, pero mientras yo pueda, las voy a seguir llevando porque a mí me gusta llevarlas, me gusta vivir la experiencia, me gusta que se la pasen bien, ellas se ponen sus playeritas, se ponen sus shorts, disfrutan. Entonces también es una manera de compartir algo que uno desea con sus hijas. Yo soy fanático, Elim, y me van a linchar por esto, de LeBron James. Ah, sí, me dijo el charro. Y lo puso ahí en el WhatsApp que me mandó el screenshot. Dice, su único defecto es que piensa que LeBron es mejor que Jordan. No, públicamente te digo que jamás he pensado eso. Creo que Jordan es la cabra. Después sigue LeBron y en el número 3 al 100 el que tú quieras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no he insistido con mis hijas en esto. Ellas van al ballet, no juegan básquet, digo, están chiquitas todavía. Pero no he insistido con ellas en esta parte de, te tienen que gustar LeBron, te tiene que gustar LeBron. Pero salió Space Jam 2, les dije, voy a ir al cine, voy a ir con mi jersey Space Jam 2, con mis tenis de básquet, ¿quieren ir? Sí, vamos. Y luego, oye papá, ponnos Space Jam 2 en la tele. Y luego estoy viendo un partido de los Lakers y, oye papá, ¿ese LeBron James? Pues sí. Y te puedo decir que se les pregunta a ellas, ¿quién es el mejor jugador de básquet? Tan así que LeBron James. ¿Por qué? Porque es el que escuchan. Sin que yo lo haya dicho. Pero ese tipo de herencias como la que tuviste tú, eso es justo lo que yo quiero ser. Hay una frase muy común también que dice, sé el adulto que necesitabas cuando era niño. Y te dije, pues soy hijo de madre soltera. Mi mamá jamás practicó un deporte. Yo me involucré a los 8 años en el básquetbol. He jugado básquetbol toda mi vida. Tuve la fortuna de estar en la selección de Oaxaca. Fui selección nacional en la prepa. Jugué aquí en Tigres. Juego básquetbol actualmente 3 veces por semana con mis amigos, con mis equipos. Yo no tuve un papá que me dijera qué le gustaba, qué deporte practicar, a qué equipo le ir. Le agradezco a mi mamá porque tuve la libertad de poder elegir tal cual. Entonces, yo sí quiero transmitirles a mis hijas el gusto por el deporte, el gusto por los Tigres, el gusto por el básquet. Pero tengo que tener la tranquilidad y la tolerancia de que en el día en que digan, pues el básquet me aburre, está feo, como me lo han dicho, que no les gusta ver básquet en la tele, o no quiero ir al estadio hoy porque pues hace frío, pues hay que aceptarlo. Súper padre todo lo que nos has compartido. Creo que hay muchas cosas que también, pues, nos podemos llevar como preguntas, o sea, hacernos más preguntas hacia nosotros mismos, a lo que está pasando, a valorar también lo que tenemos, ¿no? De que al final, como decíamos al principio, el Uni sigue siendo un espacio seguro gracias a lo que ha hecho Tigres con sus protocolos de seguridad. De repente que dices, me están checando mucho. O si vas a la 6A,
ya hay un clásico y te dejan encerrado más tiempo. O sea, todo tiene que ver para que podamos disfrutar eso y que tengamos presente todo esto que pues somos privilegiados de poder ir a un estadio de fútbol y poder ver lo que estamos viendo actualmente con estos Tigres, nuevos Tigres, por así decirlo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y también creo que hemos hecho mucho como afición, ¿eh? También creo que hemos hecho mucho como afición. Este eslogan, retomando el tema de identidad, de un tigre no deja solo a tu tigre. Creo que es de los eslogans más potentes que yo he visto en mi vida, que he consumido con mayor credibilidad. No en el sentido de abandono, de no dejarlo por abandono o no, sino más bien con la cofradía y la camaradería y la familiaridad y la cercanía que uno puede encontrar en una persona que pertenece a esta afición. Te decía hace rato, mi mejor amigo lo conocí en un grupo de WhatsApp de Tigres, con mis hijas cuando van al estadio ven otras niñas, con los amigos que se hacen en Twitter, en Instagram, que no conoces, porque son Tigres y conoces a través de Tigres. Entonces, creo que también como afición hemos hecho mucho. No solo hacemos mucho al no aventar cerveza, al no aventar diablitos, al no buscar pleito, al no pegar. Hemos hecho mucho en entender que Tigres es algo más que solo fútbol. Yo soy del Barça, obviamente, y Tigres me hace mucha referencia a lo que era el Barça hace 40 años. El Barça tiene equipo femenil, acaba de tener su triplete, Champions, Liga y Copa. Tiene equipo de hockey, tiene equipo de balonmano, tiene equipo de básquet, acaba de ser campeón de la Copa del Rey. Es más que fútbol. El eslogan del Barça es más que un club, más que un club. Y yo diría, creo que como aficionados de Tigres estamos entendiendo que esto es más que un equipo de fútbol, que es una identidad, que es una construcción social, que es una responsabilidad, que es una familiaridad. Entonces también como afición hemos hecho mucho. No digo que nos enojemos, que nos reventemos. Pues sí, obviamente se hace. No hay por qué no hacerlo siempre y cuando entendamos las dimensiones. Pero sí creo que como afición hemos hecho mucho. Sí. Y también pues complementado con lo que hace la gente en la parte interna de Tigres, ¿no? Totalmente. Las campañas, pues esto que mencionabas, un tigre nunca deja solo otro tigre. Ahorita con la nueva administración pues entran con el perfil tigre. Recién esto que acaba de fallecer Tomás Boy, que trae, o sea, de esos años viene esa frase y cómo ellos también juegan esta parte en donde el club impacta también lo que ellos comunican, ¿no? Perdón, lo que hacen ellos como campañas. Uh-huh. Y fíjate que hay cosas que no comunican, pero que también son muy representativas. Tigres femenil, tenemos a Stephanie Mayor. Y en el equipo está su esposa, que también es jugadora de Tigres. Esto no se comunica con bombo y platillo, no salen las notas como Tigres contrata a la pareja de esposas, etc. Bianca se llama ella. Pero representa mucho, porque yo he escuchado en la final femenil y cuando voy a ver a Tigres femenil, que me gusta mucho ir para llevar a mis hijas también, escucho esta parte en la que dice, qué padre que puedan ser esposas y trabajar juntas, qué padre que Tigres permita, como si no se pudiera permitir, ¿no? Pero permita este tipo de cosas. Entonces, también hay muchos actos simbólicos que hace el club, que hacemos nosotros como afición, que híjole, fortalecen bastante esto. Y te pudiera decir que tendríamos que sentirnos orgullosas y orgullosos de pertenecer o de ser aficionados a un club como este. ¿Va a durar toda la vida? No. Porque luego es como esto de que pones un Twitter y te lo sacan tres años después. Pero aquí tú decías que pues sí, igual en 3 años no nos podemos sentir orgullosos por lo que quieras. Ojalá que no. Pero actualmente creo que integralmente somos una buena sinergia. Hay concordancia, hay sincronía entre afición, sociedad, club, logros deportivos, impacto social, etc. Es una época de gracia. Buenísimo. Ya por último, tengo unas preguntas que le hago a todos los invitados. Puede ser algunas respuestas alargarte si así lo deseas y otras un poquito más concretas de palabras. Venga. La primera es, ¿te toca vivir la final del 2011? Estaba en Barcelona. Ok, ¿y viste el juego? Sí, a las 3 de la mañana. Ok, bueno, es que la pregunta va por ahí. Venga. Que nos situemos y recordemos el momento en que estamos viendo el partido. Y son los últimos minutos y el árbitro pita y Tigres es campeón después de tanto tiempo. ¿Dónde estabas?
¿Qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Con quién? Si lo compartiste con alguien, ¿quién es la primera persona que abrazas o con la que hablas? Si nos puedes describir ese momento que fue muy especial para Claro. estas generaciones de aficionados en las que estamos. Sí. Como te comentaba, tuve el privilegio de estar allá estudiando. Me toca esa final. Yo tuve abono mucho tiempo. Justo ahí dejo el abono porque me fui a ir para allá. Y me toca la final, estando yo en Barcelona. Estaba yo acostado en un sillón. El partido fue a las 7 de la tarde. Cuando termina, eran allá a las 4 de la mañana. Yo empecé a llorar. Estaba sentado con una laptop chiquita, 2011. Empecé a llorar de esto. Y me paré de la cama. Fui a despertar a Ceci, a mi esposa. Estábamos ella y yo nada más viviendo solos allá. Le decía, amor, despierta. Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué? Le dije, te estás perdiendo historia pura. Levántate, Tigres es campeón. Y me acuerdo que volteó con un ojo así y me dijo, ay, felicidades, qué padre, disfrútalo, vamos a dormir otra vez, ¿no? Y la pasé en soledad. Dije, bajo corriendo, salgo a gritar, ¿qué hago? Y lo que se me ocurrió fue, le marqué por Skype a mi primo Toño, el que me hizo Tigre, que está en Alaska. Le marqué y, ¿qué onda, güey? Sí, a huevo, ¿te acuerdas? Estuvimos en las 2 finales perdidas con Pachuca en el estadio. ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí? Sí, chingado, ya lo logramos y estamos bien lejos. Pero fue una sensación muy padre. Después quedó de broma esto con Ceci de te estás perdiendo historia. Cuando los Caps de LeBron remontan el 1-3 en las finales del 2016 al equipo con el mejor récord en la historia de la NBA, a los Warriors de Curry, etcétera. Llega Ceci cuando están en el Game 7, el partido 7, remontando. Le digo, siéntate, te estás perdiendo historia. Y me dice, no, hombre, para ti todo es perderse historia, güey. Ching, déjame ya seguir. Pero así lo viví, Elim. La verdad es que lo viví en soledad. Lo viví allá, en lejanía. Pero también fue como muy padre porque pues conecté con Toño ahí, pues aunque sea por Skype. Y pues mal que bien, sí, no era el momento ideal, no era el lugar ideal. Pero era una satisfacción impresionante. Muy bien. Para ti, ¿cuál es el jersey favorito de Tigres? ¿El tuyo? ¿Lo tengas o no lo tengas? Mero. Ahí está la respuesta. Para los que están en Spotify, trae el de Ava Sport, el del descenso, que también yo comparto. Exacto. Yo comparto y le decía a la raza aquí en el podcast. Yo siempre me lo ponía en los clásicos. Así, si el rival te tiraba la carrilla que te descendió con ese, pues es el que traigo, así, es el que Por eso gusta. a mí también me gusta mucho, porque justo me hice Tigre en el descenso. Este jersey además me lo regaló mi prima que falleció, que te comentaba. Uh-huh. Es el de las garras, que me gusta bastante, toda la identidad. La tela me gusta mucho. Por mucho es mi favorito este jersey. Muy bien. La siguiente para ti, ¿qué es el perfil Tigre? Pues mira, el perfil Tigre para mí, y voy a utilizar una palabra súper de moda, más desde la pandemia, pero es ser muy resiliente en el sentido de saber sobreponerse a las inclemencias, a las tragedias, a los problemas. Yo a veces digo de broma, Tigres con T de tragedia, porque nos gusta esta parte trágica de sufrir y demás, nos gusta entre comillas, no creo que sea algo deseado, pero sí creo que esto también forma parte del perfil Tigre, sufrirle, dicen no se puede ganar una final a gusto, ¿no? Bueno, pues es parte de lo que nos ha ido construyendo, de estar sentados con angustia, pero también el perfil Tigre para mí es la camaradería, es la cercanía, es la identidad, es la construcción, es ver algo más allá de un club. Creo que quienes son Tigres o somos Tigres hemos encontrado en este equipo, en estos espacios como los podcasts, como los cánticos y demás, algo que nos conecta y nos transforma y nos construye. Para mí todo eso sería el perfil Tigre. Muy bien. Si Tigres te habla y te dice, Omar, vamos a poner un letrero en el estadio, sea cual sea el estadio, y se va a quedar para siempre. Es un letrero que va a ver cualquier persona que llegue al estadio lo va a poder ver. Y te encargan a ti hacer la frase. ¿Qué pondrías ahí? Pues así a bote pronto no se me ocurre una frase de autoría propia, pero hay un fragmento de unos cánticos que me gusta mucho, porque creo que es lo suficientemente amplia como para que quepa toda nuestra historia y lo suficientemente representativa como para que quepa el perfil Tigre, ¿no? Y es esta frase que dice, eso se llama cabrones tener sentimiento. Porque cuando perdemos hemos llorado, me refiero también a los jugadores, cuando ganamos también, hemos estado juntos, nos hemos abandonado.
Cuando se dice eso se llama cabrones tener sentimiento. Creo que yo nada más lo pondría en plural, ¿no? Sentimientos. Y justo hablando de todo este tema de los hombres expresando sentimientos y viviendo, pues son 11 hombres allá afuera poniendo sentimientos positivos, negativos, a favor, en contra, de satisfacción, de displacer. Pero al final de cuentas son humanos que están allá afuera intentando poner en alto el nombre de alguien, ¿no? Entonces esa frase a mí me gusta mucho. Cuando la canto es la que grito. Porque siento que está puesto ahí un sentimiento unísono, un sentimiento colectivo, donde pon garra, saca el perfil tigre, no te venzas hasta el último, etcétera. Y eso para mí representa mucho lo que es ser tigre, ¿no? Entonces yo piratearía un poquito esa frase y la pondría ahí. Está chida también, o sea, por cómo lo ves, y también me surge como esta duda de que la gente lo puede ver extraño, ¿no? De que como que un sentimiento del fútbol, o sea, los que son ajenos, o incluso me imagino que muchos colegas tuyos, así como verlo extraño porque no, o sea, saben como del comportamiento humano, pero también extraño porque pues es algo que a lo mejor a ellos no les mueve, ¿no? Sí, y por eso te digo, lo pondría en plural. Eso se llama, cabrones, tener sentimientos. Porque si las personas no tenemos sentimientos, no los identificamos, no los expresamos, no convivimos con ellos, pues es como andar muerto en vida. Muy bien. 3 palabras, 3 adjetivos para definir a la afición de Tigres, sin contar incomparables. Chin. Iba a decir incomparables. Sería pasional. Creo que somos una afición muy pasional. Yo pondría compromiso. Creo que somos una afición muy comprometida, que en episodios históricos hemos malentendido el concepto de compromiso, más como una exigencia, como lo que pasó con Rayados en Qatar. Bájense y la chingada, y a ver, respóndanme. No creo que el compromiso vaya por ahí, pero creo que somos una afición muy comprometida. Y también creo que somos una afición muy sensible. Tal vez aquí estoy yo proyectándome a través de este objetivo, pero creo que somos una afición sensible, que nos pegan las cosas, nos hacen mella, nos traen pensativos, nos traen reflexivos, pero creo que estas reflexiones también provocan que haya otro tipo de construcción de pensamiento, construye la identidad, etc. Entonces yo pondría eso, pondría pasional, comprometida y sensible. No sensible asociado a la vulnerabilidad, sino a la capacidad de percibir todas las sensaciones y hacer algo con ellas. Muy bien. Si has ido a la tienda oficial del club o has visto la versión en línea, ¿qué artículo no has visto ahí que te gustaría que se vendiera? Sí he ido varias veces y quiero ir. De hecho, tengo ese pendiente porque a mí me gustaría que se vendiera una chamarra de frío, deportiva, de frío, que hubiera tallas, que la grande me queda bien larga, soy un hobbit yo, pero una chamarra padre de frío no he visto. De estas que son para frío deportivas, como las que salen los técnicos, ahí puestas, ¿no? Porque hay unas que son todas azules, con el logo así de la T, casi, o el logo, pero creo que esa parte, tal vez porque es mi necesidad, obviamente ahorita, porque yo lo he pensado, pero no he logrado encontrar una chamarra que diga, está chingona esta. Y te voy a decir la comparación. Un buen amigo mío, a ver si escucha el podcast, se lo voy a compartir, Shaggy, se llama Francisco Javier Moreno, él es psicólogo deportivo, fue psicólogo deportivo de Fuerzas Básicas del Atlas, y ahorita está con los Charros de Jalisco, si no me recuerdo. Él me regaló una chamarra del Atlas. Dice, oye, güey, me regaló todo un uniforme así del Atlas de regalo. Yo también trabajo con deportistas de alto rendimiento, no muy asociados al fútbol. Yo trabajo con MMA, cooperadores profesionales, jiu-jitsu, personas que hacen kayak, etcétera, ¿no? Pero él me regaló esta chamarra. Y te puedo decir que es una chamarra que en época de frío está chingoncísima, güey, pero trae el logo del Atlas. Pequeño detalle. Entonces, yo creo que al club de repente siento que no le apuesta mucho al diseño. Y también es una crítica generalizada con los jerseys, probablemente de Adidas a la fecha. Entonces, yo creo que una chamarra así padre, un jersey que no tuviera tal vez sponsors o que fuera un jersey un poquito más limpio, pero tirándole algo retro, ¿no? Como con mucha identidad. Yo pensaba que ahora que cumplimos 60 años, el año pasado creo que fue,
65 años, yo no tengo muy Ahorita claro. estamos en el 6-2. Entonces hace 2 años. Digo que también ese es otro tema, ¿verdad? Sí, es otro que tema si porque los Tigres aquí acá. hay división y que los jabatos. Pero como lo tienen institucionalizado o los que están ahí dentro dijeron es esta fecha, pues ahí. 6-2. Para que no Entonces, peleen justo con el aniversario 60, yo decía, tenemos que sacar una playera impresionante. La de Chivas, por ejemplo, que sacaron esta que era con cuello alto, muy bonita. Rayados acá sacado playeras padres. La del Mundial estaba muy bonita. Entonces, son como esas cosas que yo diría, híjole, péguenos un poquito a lo vintage, que sea limpia la playera, el jersey, que pueda realmente representar esa parte, que sea extraordinaria. Como en el 2010 sacaron la polo dorada, no sé si la viste. Entonces, yo creo que eso y la chamarra, sí, yo creo que hace falta como vestimenta de invierno así padre, con estilo. Esas serían como mis respuestas. Muy bien. Tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? Ya sea para algo del podcast o para que los canalices con algún psicólogo o alguna información. Fíjate que por recomendación de Edu, a quien también le mando saludos. Ojalá que escuche este podcast porque nos chutamos el 693 de Edu, que también es muy buen amigo. Unifiqué mis redes sociales y todas son @soyOmarMéndez. En Twitter, Instagram, Facebook, @soyOmarMéndez. Así me encuentran. Eso es lo mejor. Sí, pues él... Todos lados. Que medio le sabe a esto, ¿verdad? Pues me dijo que era lo mejor. Me dijo, oye, tú vi tus redes, etcétera. A veces hubo contenido bastante aburrido y personal, familiar y demás. Pero ahí me pueden encontrar en redes sociales. Y me imagino que... Así como el 693 te puede encontrar de repente la gente en otras pláticas, en otros programas. Sí, de hecho tengo un episodio con Edu en el 693, ahí donde hablamos de justamente la psicología aplicada al deporte. También pues he estado ahí en entrevistas. La semana pasada estuve con las chicas de Girl Up de la UR hablando justamente sobre construcción de masculinidades y cuál es nuestra participación en la erradicación de la violencia contra las mujeres a propósito del 8M. El viernes estaré en una conferencia. Me siento agradecido de que suelo ser invitado a ese tipo de espacios para platicar un poco de lo que he trabajado. Y pues sí, pues ahí en mis redes sociales regularmente comparto ahí estos, por si les interesa escuchar algo. Muy bien. Ya por último, y como cierra el episodio, siempre le pregunto al invitado qué le deja de aprendizajes vivir un poco esto de la pasión del fútbol. Porque mi intención es que pasen los años y nosotros podamos visitar estos espacios y escucharnos nuevamente o divertirnos o curarnos la de que no mames, claro. Pensaba esto y ya no lo pienso. Y también dejar como pues algo de la historia, ¿no? De lo que estuvimos viviendo en ese preciso momento de la historia ligado con los Tigres. ¿Qué nos dejas así como aprendizaje o qué te deja todo esto? Hay una broma entre quienes estudiamos psicología social de que casi todo lo explicamos diciendo que todo es una construcción social. La violencia es una construcción social. El machismo es una construcción social. Esto. Y quiero traer la broma aquí. Como dice el meme, es broma, pero si quieren no es broma. Ajá. Porque creo que si algo me ha dejado vivir el tema de ser tigre es toda la construcción que ha venido a aportar a mi vida. Ha sido infinitamente una construcción de amistades, de pasión, de espacios de identidad, de satisfacción, de tolerancia a la frustración, de compañerismo, de familia. Entonces creo que el fútbol a mí me ha dado como un dispositivo constructor bien importante donde tú puedes ver mi casa, mis redes, mi familia, mi trabajo, lo que pienso, lo que escribo y en todo está Tigres. Entonces, yo creo que eso me ha aportado a mí. Una construcción impresionante en toda mi vida. Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Está la puerta abierta cuando quieras volver. Y pues agradecerte que nos hayas compartido todo esto. Y a todos los que llegaron hasta aquí, pues les enviamos un saludo. Ya saben, ahora como siempre digo, suscríbanse, la campanita, todas esas cosas. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Felicidades por el proyecto. Y pues encantado de estar aquí cuando me invites de nuevo. Listo. Gracias. A ti.